Buen día para todos, mi nombre es Damaris Rojas, estudio en la UNAD en la licenciatura en inglés como lengua extranjera. Actualmente estoy en el curso de Cultura Política, donde la primera actividad es realizar la consulta a 5 personas sobre el concepto que tienen de cultura, política y cultura política. Entonces a continuación vamos a visualizar cuáles fueron las respuestas que estos 5 individuos me dieron sobre estos 3 temas. Para mí son algunas costumbres que caracterizan los pueblos, ¿sí? La política son algunas actividades de los gobiernos pues que velan para la garantía del pueblo o de alguna comunidad, bueno, no sé. La cultura política pues la verdad no sé, pues me imagino que debe ser como una orientación para lo de la economía y la sociedad y economía y social que tiene algún pueblo, no sé, alguna comunidad, algo así debe ser, ¿no? La verdad no sé. La cultura es la forma de vida que tiene cada sociedad. La política es un grupo de personas que tiene diferentes ideas para gobernar un pueblo. Para mí la cultura es la unión de creencias, costumbres o acciones que conjuntas a ellas definen un sentido de pertenencia frente a la sociedad. La política es el medio por el cual un grupo de personas o una población administra los recursos de un territorio mediante la toma de decisiones para formar un país o una organización. Los valores ¿qué? La cultura política son los valores o las costumbres a que está llevada una sociedad. Pueden ser para unas buenas relaciones individuales o comunes frente a unas leyes establecidas. Cultura. La cultura es las costumbres que tiene cada departamento. La política es un medio que usan muchas personas para ejercer un poder y beneficiarse de ese poder para el bien propio, para poder robar al pueblo. Y la cultura política, no sé qué es. Cultura es la tradición que hay de generación en generación o de pueblo en pueblo que tiene una familia o un municipio o un departamento. Es la cultura que hay. Política. La política es el mensaje o el ejercicio de un pueblo para elegir sus gobernantes mediante voto popular para establecer un orden en un municipio, en una ciudad. La cultura política es, lo que entiendo por cultura política, es la forma de elegir y ser elegido. Que un pueblo pueda ejercer el voto, pueda ejercer la manifestación, promoverse a través de lo que quieren para su pueblo o para su ciudad. Eso es lo que entiendo por cultura política. ¿Y cómo cree que se evidencia la cultura política en Florencia? La tradición o la cultura política de Florencia lo entiendo por... Se han dividido, ¿cómo le llamo a eso? Se han venido una tradición de un partido político que es más fuerte en este municipio de Florencia, un partido político que es liberal, es lo que entiendo, un partido liberal que es el que más ejerce, lo que más
tiene tradición aquí en Florencia, que es un pueblo muy pacífico que se dedica por las costumbres. La cultura hace referencia a las costumbres, tradiciones, valores y hábitos que tiene un individuo y éste las transmite de generación en generación para conservar la identidad de su comunidad y así adquirir un sentido de pertenencia. Por lo tanto, el individuo se adapta a esta cultura. La política hace referencia a la organización del poder en la toma de decisiones, estableciendo un orden, ya sea en la distribución de bienes en la sociedad o el individuo que dirige una comunidad. La cultura política se adquiere, ya que es la forma en cómo los individuos se relacionan socialmente entre sí, donde no hay diferencias en actitudes, comportamientos, sentimientos, pensamientos, porque además comparten una misma ideología política. Como pudimos ver anteriormente en las entrevistas, nos pudimos dar cuenta que cada individuo tiene una forma diferente de pensar y cada uno tiene su propio concepto de qué es cultura, qué es política y qué es cultura política. También pudimos ver que la que menos tienen como ese conocimiento y que saben qué es cultura política. Pudimos ver que también uno de ellos dijo que no, realmente no sabía qué era cultura política. Además, pudimos también observar que por el mal manejo de nuestros gobernantes, de los políticos, se tiene el pensamiento de que los políticos suben al poder solo para robar, o sea, no van por el beneficio de la sociedad, sino que van a robar por un bien común, van por ellos, pero somos nosotros, la sociedad, la comunidad, los que los elegimos y los que los subimos ahí a ese poder. Entonces podemos ver que por la mala cultura que tienen los políticos, podemos decir así, la mala cultura que tienen algunas personas, tenemos un pensamiento malo, tenemos como esa visión mala de lo que es la política, que la política es corrupción, que la política es robo, que la política... Entonces, esa es como que la que más se unen, que todos tienen, que es política, que es la de ese orden, la del poder. Si nos preguntamos esta cultura política, ¿cómo se ve reflejada en nuestro país? Podemos decir que la cultura política de nuestro país es democrática, donde tenemos la libre expresión, tenemos derecho a un voto, a elegir y ser elegidos, donde tenemos derechos de hacer marchas, de decir lo que no nos gusta, con lo que no estamos de acuerdo, a comparación de otros países que no tienen esa posibilidad, que simplemente están sometidos a un régimen político. Entonces, la cultura política de ellos es esa, estar bajo ese régimen donde no dicen nada, no protestan, no dicen sus ideas, lo que piensan de la política de su país, porque esa es la cultura de ellos, la cultura política de ellos es esa. Mientras que acá nuestra cultura política en Colombia es diferente. Además, tenemos los medios de comunicación que por ellos podemos hacernos escuchar y que los medios de comunicación nos dan como esa visión de realmente qué es lo que está pasando en nuestro país, que muchas veces nosotros, porque no estamos metidos en ese ámbito político, no nos damos cuenta o no nos damos cuenta las culturas de los otros departamentos porque nunca hemos ido. Entonces por medio de los medios de comunicación nos damos cuenta, por medio de la tecnología nos damos cuenta qué cultura tiene cada departamento, porque las culturas son muy diferentes. La cultura es una, que es la que se transmite de generación en generación, pero cada departamento tiene su cultura. Podemos ver que por lo menos los paisas tienen la cultura de comer arepa.
Los paisas tienen la cultura de hacer la feria de las flores, los paisas tienen la cultura de hacer el pijao. Entonces, esa es la cultura de ellos. La cultura del Huila es el sanjuanero, el tamal, entonces la lechona, o sea, entonces son diferentes culturas. Por lo menos la cultura de los llanos, la cultura de los llanos es el rodeo, la carne a la llanera, y eso se ha transmitido de generación en generación y esa cultura nunca se va a acabar. Entonces, tengamos en cuenta que la cultura es una, lo político es otra cosa, y la cultura política va, pues, todo va como entrelazado. Son diferentes, pero una con la otra se complementan.